Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está Iglesia, pueblo de Dios? El día de hoy voy a compartirles la palabra de Dios. Les voy a leer en su Biblia lo que el Señor ha puesto en mi corazón compartir. Miren, está en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 8 al versículo 10. Voy a leerles. Miren lo que dice. David derrota a los filisteos. Cuando los filisteos supieron que David había sido consagrado como rey de todo Israel, se lanzaron todos en busca suya. Pero David lo supo y le salió al encuentro. Entonces los filisteos avanzaron e hicieron incursiones por el valle de Refaín. Por esto, David consultó al Señor y le preguntó: ¿puedo atacar a los filisteos? ¿Me darás la victoria sobre ellos? Y el Señor le respondió: atácalos, pues te daré la victoria sobre ellos. Amén. Gloria a Dios. ¿Ve? Aquí el Señor nos está enseñando que cuando nosotros queremos consultar algo, saber algo, tomar una decisión, el Señor es el único perfecto que no se puede equivocar y el Señor nos va a dar la victoria. Si consultamos a Dios, el Señor nos va a responder, así como le respondió a David. Así que cuando tú tengas que consultar algo importante, consulta a Dios. Consúltale y el Señor te va a hablar, así como le habló a David. Entonces, si nosotros, ¿cómo consultamos a Dios? Siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo, digo: Dios mío, ¿qué puedo hacer para solucionar este problema? ¿Qué debo de hacer? Te lo ruego, Señor, que tú me des la respuesta en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de mi Señor Jesucristo, Señor, dame la solución, la respuesta, ¿qué debo de hacer? Entonces, cuando yo oro así, de esa manera, el Señor va a escuchar mi petición, mi consulta. Entonces, el Señor te va a responder. ¿Cómo? Cuando tú usas tu fe, por ejemplo, ya hablaste con el Señor te va a mostrar. Aquí directamente le habló a David, le dijo, cuando le preguntó a David: ¿me darás la victoria sobre ellos? Y el Señor le respondió: atácalos, pues te daré la victoria sobre ellos. Porque primero David consultó al Señor y le preguntó: ¿puedo atacar a los filisteos? ¿Me darás la victoria sobre ellos? O sea, David quería saber si le iba a ir bien. Entonces nosotros también, antes de tomar una decisión o hacer algo, tenemos que consultar al Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo, si nos va a ir bien, si está bien lo que vamos a hacer. ¿Y cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Cuando nosotros, por ejemplo, si pedimos algo, que siempre y cuando sea de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú sabes que tienes que hacer algo prudente, ¿no? Pero no sabes qué decisión tomar, y lo que tú vas a hacer es algo bueno, pero Dios sabe ya lo que hay en tu corazón. Entonces, un ejemplo más fácil, por ejemplo: Señor, me gustaría comprarme un carro. ¿Estaría bien que me compre un carro? Te lo pido, Señor, yo necesito comprarme un carro. Te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Estaría bien o no es necesario? ¿Es necesario o no es necesario, Señor? Entonces, si tú vas a la tienda y te dice, tú pides: Señor, quiero comprarme ese carro. Y el Señor te dice: ya, Señor, cuesta tanto. Ya, pero usted tiene la plata. No, cuesta, tiene que dar cuota inicial tanto y el resto. Y después el Señor
revisen el sistema. No, usted no puede porque está en Infocor o porque no se le puede dar crédito. Entonces, esa es una respuesta de Dios. Cuando se presentan trabas, quiere decir que Dios no quiere que te compres el carro. Así es. Porque las bendiciones del Señor son las que enriquecen y no añaden tristeza con ella. Proverbios 10:22. Así que si tú pides algo al Señor y se presentan obstáculos, trabas, es porque Dios no quiere. Pero si tú le pides al Señor y todo se abren los caminos, es porque el Señor sí quiere y te va a dar la solución, te va a dar lo que tú estás pidiendo. Por ejemplo, Jonás, la historia de Jonás, ustedes saben, Jonás, cuando Dios le habló a Jonás y le dijo, anda al pueblo de Nínive y adviérteles que voy a acabar con esa ciudad porque han pecado por todo. Entonces, Jonás no quería ir. ¿Por qué? Porque sabía Jonás que Dios es tan bueno y misericordioso que iba a perdonar al pueblo de Nínive y que de repente no le iban a creer a él cuando hable de parte de Dios. Y Jonás no quiso ir, tomó otro camino para no ir. Y Dios le habló en sueños, le habló a Jonás. ¿Y Jonás qué hizo? Se estaba yendo, huyendo, por decir de Dios. Y nadie puede escapar, huir de Dios, porque Dios sabe por dónde vas, por dónde estás. Entonces se metió un barco. Y en ese barco, como Dios no quería que se vaya por otro camino, hubo revuelto, tormentas, el barco se movía todo. Entonces, como había ahí tripulantes, los tripulantes decían, si este barco se va a hundir, hay que adorar a nuestros dioses, porque ellos tenían sus dioses, ¿no? Esos tripulantes, ¿no? Y entonces ellos oraban a sus dioses, ¿no? Y ninguno de sus dioses hacía caso. Seguía la tormenta, pero había uno que no oraba, estaba echado ahí dormido, era Jonás. Y entonces le dice, oye tú, ¿por qué no oras a tus dioses para que el barco no se hunda todo? No, yo sé que es el Señor, que el Señor es por mi culpa, porque el Señor no quiere que yo vaya donde estoy yendo y el Señor me está molesto, llamando. Ah, entonces tú eres el problema. Entonces todos los tripulantes lo sacaron y lo tiraron al mar. Y el momento que lo tiraron al mar, la tempestad, la tormenta se calmó. Entonces, como cayó al mar, pasó una ballena así, estuvo en la boca de un pez grande, y Dios mandó a ese pez grande para que se tragara a Jonás, pero no se lo comió, se lo tragó nada más así. Y Jonás estuvo 3 días dentro de la boca del pez. Y entonces el Señor hizo todo para que Jonás vaya a obedecerle. Hasta que Jonás se dio cuenta y dijo, ya Señor, voy a ir. Y fue y obedeció, ¿no? El mandato de Dios, y comenzó a predicar, a advertirles, fue a advertirles lo que Dios les había mandado. ¿Qué le había mandado a Jonás? A que el pueblo de Nínive se arrepiente de todos sus pecados, porque iba a mandar juicios. Y así pasó en la historia. Bueno, este es un ejemplo de que cuando Dios quiere algo y tú le has pedido algo y va de acuerdo a la voluntad de Dios, los caminos se abren. Pero cuando tú quieres hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios, ¿no?, se van a presentar obstáculos. Entonces, ¿cómo sabes cuándo es la respuesta de Dios? Cuando las bendiciones que Dios te da no te trae problemas, no te da dolor de cabeza, no te da sufrimiento, porque las bendiciones de Dios te van a traer paz. Entonces, si el ejemplo que les puse, ¿no?, del carro, y si la persona que fue se le presentó trabas para comprar el carro, es porque el Señor no quiere. No es su tiempo, de repente más adelante Dios le va a dar. Entonces, ahí conocemos la respuesta de Dios. Pero Dios también te puede hablar en sueños, también, ¿no? No todos pueden tener esa bendición, ¿no? El privilegio de escuchar la voz de Dios en sueños. Pero Dios también te puede hablar en sueños, ¿no? Y te puede decir, ¿no?, sí o no. El Señor se manifiesta. Pero si tú le vas a hacer una petición al Señor, pídelo todo en el nombre de Jesucristo.
Y al final siempre di, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es consultar al Señor. Eso es consultar a Dios. Eso es esperar en Dios. Por eso, mis queridos amigos, Dios quiso que les compartiera este mensaje, esta lectura de la Biblia. Lo que está escrito en la Biblia se llama David derrota a los filisteos. O sea, David tuvo que consultar a Dios y Dios le habló. Esos eran los tiempos de Israel, pero ahora en estos tiempos de la gracia, todo lo que pidamos, todo hay que pedirlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis queridos amigos, hermanos en Cristo, eso era lo que les quería compartir y espero que me hayan comprendido, ¿no? Y les sirva de mucha ayuda. Ya saben, cualquier consulta, cualquier milagro, todo, consulten a Dios en el nombre de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Dios los bendiga. Hasta otro próximo video. Chao.